Y el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, se ha reunido con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Cisjordania. Las conversaciones se centraron en la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos y la guerra en curso en Gaza. Previamente, Wadephul había hablado con altos cargos políticos israelíes sobre la reactivación del alto al fuego con Hamás, grupo considerado terrorista por la Unión Europea, para evitar el aislamiento diplomático de Israel. El funcionario alemán también anunció una ayuda adicional por parte de su país de 5 millones de euros para Gaza e instó a Israel a colaborar con la ONU para hacer llegar alimentos que mitiguen la hambruna en la franja. Seguimos hablando de esta visita del ministro alemán de Exteriores a Oriente Medio con nuestra analista política Ana Plasencia, quien saludamos a esta hora en estudio parlamentario. Ana, buenas noches. ¿Qué destacas de la segunda jornada de esta visita de Johann Wadephul a Israel y a los territorios palestinos? Destaco el inusual y firme rechazo del ministro Wadephul a lo que llamó fantasías de anexión de sectores del gobierno israelí en Cisjordania y Gaza. Además, Wadephul condenó enérgicamente la creciente violencia de colonos israelíes contra la población palestina, calificando estos actos de crimen y terror. Israel tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad, perseguir los delitos y proteger a la población palestina, decía Wadephul. Durante su reunión en Ramallah con el presidente de la Autoridad Palestina Abbas, el ministro alemán reafirmaba el papel clave del autogobierno palestino en la reconstrucción de Gaza. Expresó su apoyo al derecho de los palestinos a tener su propio Estado, aunque dejó claro una vez más que Alemania no prevé reconocerlo de forma inmediata. Wadephul insistió en que la ayuda humanitaria debe canalizarse exclusivamente a través del sistema establecido por Naciones Unidas para garantizar una distribución rápida y efectiva. Y en paralelo, hoy el ejército alemán iniciaba su operación aérea, ese puente aéreo de asistencia con aviones de la Bundeswehr lanzando palés con alimentos y material médico sobre Gaza. Ana, ¿y cuál es el balance y la importancia política de este viaje del ministro de Exteriores alemán a Israel? Bueno, este viaje marca un giro notable en ese tono diplomático de Alemania hacia Israel. Aunque Berlín ha elevado sus críticas a un nivel prácticamente inédito, sigue sin reconocer, como vemos oficialmente, al Estado palestino, por lo menos no lo hace ahora, lo que coloca a Alemania en una posición, digamos, singular, única entre los grandes países europeos. El gobierno alemán intenta ejercer un papel de mediador entre un gobierno israelí cada vez más aislado internacionalmente, lo dice la propia Alemania, y una Unión Europea que intensifica su presión sobre el gobierno israelí. Esta postura alemana tiene implicaciones políticas, ya que este país se ha convertido en una especie de freno, en una especie de obstáculo a iniciativas como la revisión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. Sin embargo, se vislumbra, Carol, un cambio de rumbo porque el canciller Friedrich Merz, sin mencionar explícitamente la palabra sanciones, declaraba hoy que mañana sábado va a recibir el informe del ministro de Exteriores Wadephul sobre su viaje a Israel, lo que podría llevar a una nueva reunión del Gabinete de Seguridad del Gobierno para evaluar posibles medidas. Es decir, esto sugiere que Alemania no descarta sumarse a acciones conjuntas con sus socios europeos. Ana Plasencia, en Estudio Parlamentario, gracias por este análisis. Y también en su segundo día de visita a Israel, el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, visitó este viernes la Franja de Gaza para evaluar las condiciones y elaborar un plan para la entrega de alimentos y ayuda médica. Witkoff visitó uno de los puntos de reparto de ayuda de la Fundación Humanitaria para Gaza en Rafah con la intención de informar al presidente Donald Trump sobre la situación humanitaria. Estos puestos de ayuda han sido objeto de polémica. Desde su apertura en marzo, más de 850 personas han muerto en tiroteos del ejército israelí, según asegura Hamás. De acuerdo con el hospital de Han Yunis, un niño murió este viernes en uno de los puestos. Con más informaciones se encuentra la periodista Maya Siminovich, a quien saludamos a esta hora en Tel Aviv. Maya, ¿qué otros detalles nos puedes contar sobre esta visita del enviado de Estados Unidos para Oriente Medio a Gaza?
Hola, Carol. Sí, se ha sabido que visitó hoy junto con el embajador americano estadounidense en Israel, Mike Huckabee. Hicieron una visita muy extraordinaria a un territorio en guerra, en conflicto abierto. Lo que decías, la idea de Witkoff era contarle a Donald Trump qué es lo que realmente está pasando en el terreno. También ha contado él qué es lo que ha visto, que ha estado 5 horas en Gaza, en uno de los centros de reparto de la GHF, la Fundación Humanitaria para Gaza, que se llama esta empresa apoyada por Estados Unidos y por Israel, que es severamente criticada por todas las organizaciones humanitarias. Él ha dicho, al lado de un césped artificial que colocaron en la entrada, que es algo que tampoco se había visto antes en las escenas bastante tremendas que se han estado viendo en los últimos 2 meses, ha dicho que la cosa funciona, se está alimentando a muchos gazatíes. Huckabee ha dicho que está impresionado y que es increíble el hecho de que logren administrar hasta ahora 2 millones de comidas. Y luego hay otras personas que dicen que esas 2 millones de comidas, por ejemplo, analistas de la ONU y otra gente experta en hambruna, no son 2 millones de personas que reciben esa comida, son 2 millones de repartos, y quien lo coge y lo consigue, lo agarra, son gente fuerte, suelen ser hombres, suelen ser personas que pueden cargar con esos kilos de alimentos y en muchos casos alimentar a sus familias y en otros muchos revenderlos en mercado negro, puesto que todas esas cosas están pasando en Gaza porque no entra suficiente ayuda humanitaria. Maya, de otra parte, más de 20 países y de la Liga Árabe condenaron a Hamás en una reunión en la ONU promovida por Francia y Arabia Saudita, y además pidieron el desarme de este grupo considerado terrorista por varios países. ¿Cómo se ha recibido esto allá en Israel? Pues eso es lo más sorprendente de esta cosa también, que no había pasado antes. La primera vez que la Liga Árabe llama a esto. Son 22 países los de la Liga Árabe, toda la Unión Europea, más otros 17 países que han condenado las masacres de Hamás del 7 de octubre, han pedido su desarme y que ceda el poder. Es el sueño de Israel desde el principio de esta última crisis que comenzó en el 2023 y la reacción ha sido cero. No es eso en lo que se ha fijado el gobierno ni las instituciones, sino en el hecho de que varios países van a declarar el Estado palestino en septiembre. Es la cascada de países que continúa. Es algo que Israel encuentra muy amenazador, lo encuentra o dice que es un premio a Hamás, como si Hamás fuera representante de todos los palestinos, y no acepta de ninguna de las maneras una solución diplomática, que es la que está empujando el resto del mundo. Parece que incluso Trump está diciendo de vez en cuando que esa es la única solución posible. Por ahora todo esto está estancado, todas las formalidades siguen siendo formalidades y declaraciones. La realidad en el terreno es que no se está discutiendo qué va a pasar con Gaza en el día en que Hamás no gobierne, o sí gobierne, o se termine esta guerra. Hamás sigue exigiendo un alto el fuego total, el regreso de todos los rehenes por intercambio por presos palestinos, y Israel sigue diciendo que no está dispuesto, sino que tiene que ser un intercambio parcial. Maya Siminovich, en Tel Aviv, gracias por estas informaciones.